Bienvenidas a este curso sobre historia de la sexualidad. Este curso no está pensado solamente como una introducción al tema de la historia de la sexualidad tal como fue desarrollado por el filósofo francés Michel Foucault, sino como una introducción a la obra de Foucault mismo, porque el tema de la sexualidad pues atraviesa toda su producción. Lo que quiero es analizar el proyecto Historia de la Sexualidad a la luz de los cambios que atravesó la obra misma de Foucault entre 1976, que fue el año de la publicación del volumen 1, La voluntad de saber, hasta 1984, año de la publicación póstuma de los volúmenes 2, El uso de los placeres, y 3, La inquietud de sí. Esto incluye también un análisis del volumen 4, Las confesiones de la carne, publicado apenas en el año 2018, pero que Foucault había dejado el manuscrito sin terminar en el año de 1981 y no tuvo tiempo de corregir antes de su muerte. Como se ve, se trata de un proyecto ambicioso. Queremos ofrecer una panorámica general sobre los 4 libros en lugar de un análisis puntual de cada uno de ellos, lo cual demandaría un curso completamente diferente, que acompañaremos además con referencias constantes a los cursos que ofreció Foucault en el Collège de France entre 1971 y 1984. Mi análisis se centrará, por tanto, en los libros Historia de la Sexualidad publicados entre 1976 y 1984, pero esto no significa que antes de eso Foucault no se hubiera ocupado del tema de la sexualidad. Antes de ser nombrado para ocupar la cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en 1970 por el Collège de France, Foucault se había desempeñado como profesor en varias universidades francesas. Dictó clases de psicología en la École Normale Supérieure desde 1951, así como de filosofía en la Universidad de Vincennes en los años de en el año de 1969, justo al calor de los levantamientos estudiantiles de mayo del 68 en Francia. En el año de 1964 dictó en la Universidad Clermont-Ferrand un curso titulado simplemente La sexualidad, en el que intenta examinar las valoraciones culturales de la sexualidad humana, moviéndose entre la biología, la psicopatología y el psicoanálisis. Pero en el año de 1969, Foucault dictó un curso titulado El discurso de la sexualidad en el Centro Universitario Experimental de Vincennes, que posteriormente sería denominado Universidad de París 8, lugar donde Foucault se desempeñó brevemente como decano de la Facultad de Filosofía y en el que también participaron jóvenes intelectuales como Gilles Deleuze, Jacques Derrida y Alain Badiou. Se trataba de un centro universitario muy politizado en aquellos días, en el que se enseñaban programas alternativos que no tenían cabida en ninguna otra universidad francesa, como lingüística, cine, teatro y psicoanálisis, todo con una fuerte inclinación interdisciplinaria. Allí, como digo, Foucault ofreció un seminario en el año de estreno de la universidad, 1969, en el que el tema de la sexualidad fue abordado desde las discusiones altuserianas sobre la ciencia y la ideología, en medio de un salón abarrotado con cerca de 600 personas, con acaloradas e intensas discusiones en las clases, y también con un clima de manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos con la policía. Para ese momento, Foucault ya era toda una estrella del mundo académico francés. En 1966 había publicado su libro Las palabras y las cosas, que fue un éxito inmediato de ventas a pesar de su lenguaje muy técnico y oscuro. Foucault era celebrado en ese momento como el más joven de los estructuralistas franceses, como el infante terrible que se enfrentó al humanismo marxista de Sartre y declaró la muerte del hombre como correlato de la muerte de la metafísica. El proyecto arqueológico que Foucault venía desarrollando en la década de los 60 venía marcado en buena parte por el pensamiento del afuera, vinculado a figuras marginales de la intelectualidad francesa como Blanchot, Klossowski, pero sobre todo Bataille. La sexualidad era entendida por Bataille desde el punto de vista de experiencias límite como el horror, la angustia y la transgresión de los límites.
Foucault intenta trazar una arqueología del pensamiento del afuera, examinando las transformaciones históricas del lenguaje, o más precisamente, del modo en que los discursos hablan de las cosas, pero no pueden hablar de las expresiones límite. Sin embargo, en su libro de 1966, Foucault no reflexiona sobre las condiciones epistémicas a partir de las cuales es posible articular un discurso sobre la sexualidad, tema que sí recoge en el curso de 1969 en Van Sans. Apenas en la sección final de su libro Arqueología del Saber, publicado en ese mismo año de 1969, en un apartado titulado Otras arqueologías, Foucault dice que sería necesario no centrarse solo en los discursos científicos que hablan sobre las cosas, en este caso sobre la sexualidad, sino en la experiencia de la sexualidad, así como en el modo en que esta experiencia viene ligada al funcionamiento de instituciones como el hospital psiquiátrico, la escuela y la familia. Más que en el discurso científico, habría que centrarse en las prácticas discursivas, giro que marca el tránsito entre el proyecto arqueológico de los años 60 y el proyecto genealógico que Foucault empieza a perfilar a partir de su nombramiento como profesor del Collège de France en el año de 1970. Y entonces pues llegamos a este año clave, en 1970, cuando Foucault pronuncia su lección inaugural en el Collège de France el 2 de diciembre de ese año, publicada luego con el nombre El orden del discurso. Es allí donde se abre el campo de investigación a partir del cual surgirá el proyecto Historia de la Sexualidad, cuyo subtítulo en el volumen 1 no es de ninguna forma casual: la voluntad de saber. Y es que en esta conferencia Foucault amplía y transforma su proyecto intelectual arqueológico de los años 60. Sigue interesado por el tema del lenguaje como acontecimiento primordial y por las distintas formas históricas del ser del lenguaje, es decir, los discursos. Pero hay aquí un cambio importante de acento. Los discursos son ciertamente pliegues del lenguaje, pero también son prácticas. Hablar significa hacer cosas. Hay una dimensión pragmática del lenguaje que lleva a Foucault a considerar lo que él mismo llama una historia externa del discurso. Las formaciones discursivas, examinadas en Las palabras y las cosas, son vistas ahora en conjunción con la praxis social. Ya no se examinan solo las reglas que gobiernan la formación de los enunciados. Ahora, lo importante pasa a ser el modo en que los discursos científicos se materializan en instituciones, en conductas y en formas de hacer. Los pliegues del lenguaje empiezan a ser vistos desde la perspectiva de los mecanismos de poder que regulan la producción y la circulación social de los discursos. El orden del discurso es ahora el modo en que el lenguaje queda vinculado al poder. De tal manera que lo que empezará a interesar a Foucault a partir de 1970 es el modo como se vinculan el poder y la verdad, el poder y el saber. ¿Cuál es la función social de la verdad y en qué consisten los procedimientos que rigen su producción y su distribución? ¿Cuáles son los usos sociales de la verdad? Estas son las preguntas que Foucault empezará a desarrollar en su nuevo proyecto genealógico. En suma, el tema que empieza a interesar a Foucault es el de la voluntad de saber. Ante esta pregunta sobre la función del discurso verdadero en las sociedades, Foucault responde en la conferencia de 1971 que la función de la verdad es el aseguramiento del poder, la conferencia inaugural en el Collège de France. La función de la verdad es asegurar el orden de la sociedad y conjurar así los peligros que pueden amenazar a ese orden. Por eso, dice Foucault, que todas las sociedades desarrollan métodos de producción de la verdad que conllevan la exclusión de otras perspectivas, de otras interpretaciones, de otros saberes. De ahí la expresión voluntad de saber, que fue el título también del primer curso que dictó Foucault en el Collège de France en el año de 1971. La verdad no es algo desligado del poder, sino que es algo intrínseco al poder, a la estrategia, a la lucha, a la voluntad.
Este programa de investigación, presentado en la conferencia de 1970 y en el curso de 1971, será el que Foucault desarrolle hasta la publicación del tomo 1 de Historia de la Sexualidad, en 1976. La conexión entre el poder y la verdad, entre el poder y el saber, constituirá entonces la base del proyecto de una historia política de la verdad que empieza a considerar el modo en que la producción de verdad se despliega concomitantemente con mecanismos de exclusión que operan en ámbitos como el derecho, la enfermedad, el cuerpo y la sexualidad. Es en estos ámbitos que emergerán las experiencias claves que elaboran nuestra subjetividad. Por eso, el proyecto de una historia política de la verdad es equivalente al de una ontología histórica del presente. A Foucault le interesa entonces explorar la historia de los mecanismos de disciplinamiento de los cuerpos, las formas de castigo y encerramiento y la experiencia de la sexualidad. De lo que se trata aquí es de elaborar una analítica del poder que permita entender cómo ha sido posible en el mundo moderno normalizar las conductas y evitar que los individuos se fuguen del circuito de la producción económica, de la reproducción social, de la moral familiar y sexual, en fin, de las normas que rigen el comportamiento social de los sujetos. Entender en últimas los modos de sujeción, los mecanismos que producen individuos obedientes, productivos, disciplinados y el papel que ha jugado el conocimiento científico en este proceso. Bien, ¿cómo entra el tema de la sexualidad en este nuevo contexto genealógico? Al igual que en su libro Vigilar y Castigar de 1975, donde Foucault había estudiado las tecnologías políticas que operan sobre el cuerpo para normalizar las conductas, en Historia de la Sexualidad 1 de 1976 aborda la sexualidad desde la misma perspectiva de las tecnologías políticas. Para Foucault, la sexualidad no es una sustancia, un atributo biológico, una realidad objetiva, sino que se inscribe en una tecnología política del cuerpo, en unas estrategias que se despliegan al interior de los mecanismos de saber-poder. Una tecnología, Foucault le llamará luego un dispositivo, cuyo objetivo es la producción del cuerpo como materia deseante, justo en el momento en que nacen el capitalismo industrial y la sociedad disciplinaria. Le interesa sobre todo a Foucault analizar la proliferación de los discursos verdaderos sobre la sexualidad, la voluntad de conocer la verdad respecto al sexo que caracteriza a las sociedades occidentales desde el siglo XIX. Explorar, pues, el modo en que el saber y el poder se engarzan en torno a la sexualidad. De ahí el subtítulo del libro, La voluntad de saber. Este nexo entre poder y verdad explica el modelo hegemónico con el que podemos hablar de la sexualidad desde finales del siglo XIX y que Foucault denomina las ciencias sexuales, que encontrará su máxima expresión en el saber psicoanalítico. El psicoanálisis será entonces una tecnología que nos habilita para hablar sobre el sexo. El resultado es una subjetividad heterónoma, desprovista de la posibilidad del ars erótica, del arte del placer, y sometida a los parámetros de la medicalización de los cuerpos y a una autocomprensión científica del yo. Es importante señalar que el proyecto inicial de una historia de la sexualidad se haya ligado a una analítica del poder, y esto lo deja muy claro Foucault en la sección 2 del capítulo 4 del libro 1, La voluntad de saber, titulada Método, que ya estudiaremos en su momento cuando nos refiramos al modelo bélico del poder. Bien, en 1976, cuando Foucault publicó el primer volumen de Historia de la Sexualidad, en la contratapa del libro se anunciaron 5 libros más. El volumen 2, La carne y el cuerpo, volumen 3, La cruzada de los niños, volumen 4, La mujer, la madre y la histérica, volumen 5, Los perversos y volumen 6, Poblaciones y razas. Todos estos libros completarían su proyecto de trazar una historia de cómo los cuerpos han sido sexualizados en el mundo moderno. Sin embargo, ninguno de estos libros apareció jamás. Foucault había iniciado la redacción del anunciado volumen 2, pero la interrumpió abruptamente y el proyecto quedó interrumpido por varios años.
Apenas en el mismo año de su muerte, 1984, aparecieron publicados el volumen 2, El uso de los placeres, y el volumen 3, La inquietud de sí, y en el cajón quedó el volumen 4, Las confesiones de la carne, recientemente publicado en el año 2018. Pero estos 4 volúmenes nada en absoluto tienen que ver con el proyecto inicial anunciado temerariamente en 1976, ni temática, ni cronológica, ni metodológicamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué modificó Foucault el proyecto inicial de una forma tan radical? Me he ocupado ampliamente de esto en mi libro Historia de la Gubernamentalidad 1, que ustedes pueden consultar, pero quisiera sintetizar brevemente lo allí dicho. Básicamente, lo que ocurrió es que Foucault modificó su analítica del poder. El modelo bélico que había venido utilizando desde 1970 ya no le satisfacía, como lo dejó claro al comienzo de su curso Defender la sociedad en 1977. ¿Qué era lo que le fastidiaba de este modelo? Foucault se hace sensible a las críticas que había venido recibiendo en torno a la insuficiencia de su concepción de la subjetividad. Si esta es únicamente sujeción, y si el poder solo puede ser resistido con un contrapoder del mismo signo, si el sujeto está constituido enteramente por instancias exteriores, entonces no hay ningún lugar para la libertad y la emancipación. El modelo bélico se muestra insuficiente para pensar el problema de las luchas políticas emancipatorias. Este era el gran problema. A raíz de esto, Foucault empieza un largo trabajo teórico que le lleva a modificar su analítica del poder, tal como esta había sido presentada en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad. El sujeto ya no podía ser visto únicamente como sujeto sujetado por las relaciones entre el poder y la verdad. Recordemos que este había sido el proyecto presentado en la conferencia de 1970. ¿Cómo pensar entonces un sujeto relativamente independiente tanto del poder como de la verdad, sin recaer en las trampas del humanismo y de la filosofía cartesiana del sujeto? Para lograr esto, Foucault desarrolla un nuevo concepto, la gubernamentalidad, el cual es presentado en un texto de 1978 titulado así, La gubernamentalidad, con lo cual nos movemos entonces hacia ese año de 1978 al curso Seguridad, Territorio, Población, en el que Foucault desarrolla sus primeras ideas en torno al nuevo concepto. ¿Qué significa la gubernamentalidad? Foucault dice que es el modus operandi del poder. Significa que el poder es el intento de gobernar, de modificar la conducta de otros o de sí mismo. Lo que define las relaciones de poder es un modo de acción sobre las acciones, sobre el comportamiento. Esta nueva concepción del poder como gobierno, y ya no solo como dominación, se hace clara en el texto El sujeto y el poder, que Foucault escribe en 1982 y que es incluido como postscriptum del texto de Dreyfus y Rabinoff que estoy mostrando ahora, y que es considerado como el manifiesto de su nueva analítica del poder. Con el concepto de gubernamentalidad tenemos entonces que las relaciones de poder no son entendidas bajo el modelo de la guerra y por tanto subsumidas bajo el paradigma de la dominación. Ya no se trata tanto de someter a otros, sino de gobernar su conducta, de estructurar su campo posible de acción. No se trata ya de inhibir o constreñir la acción, sino de crear un medio ambiente, un milieu, para gobernar las conductas. Y esto ocurre a través de la implementación estratégica de técnicas. Nótese aquí que no hay una fuga del modelo bélico, que hay una fuga del modelo bélico, pero no del modelo estratégico. Foucault sigue considerando las relaciones de poder como una confrontación estratégica de fuerzas. En esta nueva analítica del poder aparece ahora sí la posibilidad de la libertad, entendida como la capacidad que tiene un sujeto de gobernar su propia vida de forma alternativa al modo en que pretende ser gobernada por instancias exteriores como el Estado, la familia, el mercado o la costumbre. Pero esto solo puede ser logrado mediante la implementación de una serie de técnicas que Foucault denominará las tecnologías del yo, o técnicas del cuidado de sí.
en el marco de un proyecto que Foucault empieza a perfilar, que es una genealogía de la estética de la existencia. Entonces, lo que empieza a ocupar la atención de Foucault a partir del año de 1978 es el problema del cuidado de sí y de sus técnicas, lo cual le lleva a emprender un nuevo proyecto intelectual: trazar una genealogía del modo en que los individuos se producen a sí mismos como sujetos libres, del modo en que construyen autónomamente su propia subjetividad. Genealogía que le llevará hasta la antigüedad clásica y a familiarizarse con un material que no conocía en profundidad. De ahí el largo silencio de Foucault, que no publicó prácticamente nada desde el año de 1976 al año de 1984, porque tuvo que empezar a familiarizarse con el latín, con el griego, con literatura desconocida para él, que le tomó pues mucho tiempo, muchos años de lectura. ¿Qué pasó entonces con el proyecto de la historia de la sexualidad? Pues que en vista de esta nueva orientación de su analítica del poder, el proyecto tuvo que sufrir modificaciones drásticas. En primer lugar, al comenzar a examinar los textos de la antigüedad clásica, Foucault se dio cuenta que para los griegos la sexualidad era una actividad subordinada y que para ellos la sexualidad se hallaba enmarcada en un conjunto de prácticas orientadas hacia el dominio de las pasiones, hacia el uso metódico de los placeres, lo cual le provee del contraluz perfecto para entender la emergencia de las ciencias sexuales en la modernidad. A medida, sin embargo, que avanzaban sus investigaciones, Foucault se fue ocupando más seriamente del problema de la estética de la existencia y no del problema de la sexualidad. La sexualidad se subordina a la estilística de sí. ¿Cómo completar entonces el proyecto anunciado desde 1976 y que amenazaba con quedar trunco ante el horizonte de una próxima muerte? Foucault se había enterado de que tenía SIDA y no se sabía mucho en aquella época del significado de esa enfermedad. Ante esta noticia, Foucault decide entonces trabajar en dos proyectos paralelos. El primer proyecto, el que atraía cada vez más su atención, era el de una genealogía de las tecnologías del yo, una historia del cuidado de sí, de la estética de la existencia. Este proyecto debía concretizarse en un libro que llevaría el título El cuidado de sí, Le souci de soi. Sin embargo, este proyecto no se realizó nunca y sus esbozos quedaron consignados en el curso de 1982, La hermenéutica del sujeto. El segundo proyecto, al que Foucault finalmente se dedicó una vez enterado de que padecía el SIDA, es el de la historia de la sexualidad. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, tomó la decisión de integrar ese primer proyecto en este segundo y dedicarse a terminar al menos la serie de libros sobre la sexualidad. Con esta integración de los dos proyectos se transforma entonces la estructura de los libros. El volumen 2 se titula El uso de los placeres y contiene una larga introducción llamada Modificaciones, en la que Foucault explica a sus lectores por qué, en lugar de centrarse en la sexualidad, lo hace en el problema de la estética de la existencia. El volumen 3 recibe ahora el nombre que antes tenía planeado dar al libro sobre las técnicas del yo, el cuidado de sí o la inquietud de sí, cuyo capítulo 2 se compone exclusivamente de materiales anteriormente destinados al libro independiente. Y el volumen 4 no alcanzó a ser terminado o corregido por Foucault antes de su muerte y el manuscrito quedó guardado. Foucault prohibió incluso la publicación del manuscrito después de su muerte. Quedó solamente la primera redacción de 1981 y fue publicado apenas en el año del 2018 y a él pues también dedicaremos nuestra atención en este curso. Resumiendo entonces, al final de su vida, Foucault trabajaba simultáneamente en dos proyectos que finalmente tuvo que integrar: el proyecto de una historia de las artes de sí y el proyecto de la historia de la sexualidad, al que dedicaré entonces este curso. El objetivo que persigo con este curso es básicamente el siguiente. En primer lugar, ofrecer una panorámica del proyecto como tal, sin centrarme en los detalles de cada uno de los libros, sino más bien en las transformaciones que sufre la analítica del poder de Foucault. En segundo lugar, comprender las modificaciones que sufren nociones como biopolítica y gubernamentalidad en el tránsito del modelo de la guerra al modelo del gobierno. Y discutir también
uso de Foucault que han hecho algunos teóricas feministas o provenientes de la comunidad gay o LGTB, como Judith Butler, Beatriz Preciado, Cornelia Klinger, David Halperin y otros. Vamos a ver si tengo suficiente tiempo para incluir algunas de estas reflexiones. Y por último, pues reconstruir el volumen 4 del segundo proyecto que fue publicado en 2018, pero quisiera incluir aquí también algunas reflexiones en torno a los cursos de Foucault en el Collège de France que iluminan también el modo en que fue transformándose este proyecto de historia de la sexualidad. Bienvenidas entonces al curso y espero que lo disfruten.